complicada, pero el Señor va a intervenir aquí de una manera poderosa. Muy bien. Versículo 12. La noche anterior el Señor se ha presentado a Jesús y le ha dicho, tenga ánimo. Me gusta cómo has testificado en Jerusalén y es necesario que vayas a Roma. Ok. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos jurado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Mas el hijo, esto es un dato muy lindo, mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleve a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo que me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo para hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acecharán, los cuales se han jurado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparase para la hora tercera de la noche 200 soldados. Eso era las 9 de la noche. 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y él escribió una carta en estos términos. Claudio, Licias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre aprendido por los judíos, que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que es ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él.
El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era Sicilia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. ¿Sabe? La vida de Pablo estuvo llena de peligros. El mismo principio de su ministerio, cuando testificó de Cristo allí en Damasco, durante su primera visita a Jerusalén, después de su conversión, los judíos helenistas trataron de matarlo. Los judíos también lo expulsaron de Antioquía, de Pisidia, y amenazaron con apedrearlo, recuerdan, allá en Iconio. Fue apedreado en Listra y en Corinto. Los judíos trataron de hacerlo arrestar. En Éfeso los judíos habían hecho un complot para matarlo. Incluso habían planeado matarlo en el mar. Recuerda que él fue avisado, entonces no fue en la barca, sino que se fue por tierra. Unos fueron por allí. ¿Sabe? La vida cristiana es una vida muy emocionante. Pero cuando uno ve la vida de Pablo, uno dice, ¿quiénes eran los que querían matarlo? Y si tú te das cuenta, no fueron los romanos. Si te das cuenta, no fueron ninguno de las personas de afuera. Eran sus propios hermanos, los que estaban adentro. Ellos eran los que querían matarlo. Mire las palabras de Pablo frente a tanta situación. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al verso 16. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Sabe? Cobra significado muy especial cuando se considera todo lo que sufrió a manos de sus propios compatriotas. Tal vez fueron judíos de Asia los que conspiraron para matar a Pablo, algunos de los sumos sacerdotes, los ancianos convenían inclusive cooperar y la corrupción desde ese tiempo siempre se ha visto. ¿Cómo es posible que querían influir a Claudio? Querían siempre inventar cuentos, inventar cosas. Se metían en situaciones complicadas para tratar de matarlo. Los romanos y los judíos alguna vez se habían unido, pero porque los judíos no recuerdo la palabra, pagaban dinero o pagaban una extorsión para que pudieran hacer algo contra el Señor Jesús y contra sus discípulos. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, el verso 11 al verso 15. Dice Mateo 28, del 11 al 15, dice, mientras ellas iban, de aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habiendo dado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron
estando persuadidos, nosotros dormidos. Y así esto, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Los sacerdotes llamaron a los soldados y le dijeron, vean, digan que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Tomen esta platica. Y ellos recibieron el dinero y fueron, y hasta el día de hoy, todavía está ese chisme por ahí. Oiga, qué cosa tan espantosa, ¿verdad? Pero los 40 hombres que habían decidido ayunar, oiga, ahora uno piensa, decidieron ayunar y decían, no vamos a volver a comer hasta que no cumplamos el complot que tenemos y hasta que no hagamos que Pablo esté muerto. ¿Sabe? Yo me imagino al Señor Jesús mirando desde el cielo. La iglesia es perseguida. Los cristianos son perseguidos. Pero generalmente la persecución más fuerte viene de adentro. En el momento de la conversión de Pablo, el Señor le había dicho estas palabras, vas a sufrir mucho. Pero ¿sabe qué también le había prometido? Yo estaré contigo y te libraré de tus enemigos. Y yo creo que Pablo se aferró a esa promesa toda su vida. Y Dios fue fiel a su promesa. Vemos en este relato cómo el Señor hace algo impresionante. Mire, no sabemos nada de la hermana de Pablo, ni cómo se llamaba, ni cómo se llamaba su sobrino, excepto dice que su sobrino era una persona, tal vez no sé si convertido, pero conocedor del Señor. Y sabemos que el apóstol Pablo en algún momento dice, lo he perdido todo. Y yo creo que se refería inclusive a sus parientes, a su familia. ¿Sabe? La familia del apóstol Pablo había estado por largo tiempo relacionado con los fariseos. Sin duda, su hermana tenía algún contacto con esas autoridades establecidas. Por eso su sobrino pudo entrar y transitar tranquilo y escuchar la conversación del complot. Es importante decir que la hermana o el sobrino, no sabemos, repito, si hayan sido creyentes. Lo único que sé es que se movían dentro del círculo religioso de Jerusalén. Por eso conocieron esa información. ¿Sabe? Estos judíos conocían del complot, de un complot perverso, pero la provisión del Señor no se dejó esperar. Alabado el nombre de Dios. Este muchacho escuchó y rápidamente fue y le dijo a Pablo, mira, esto es lo que van a hacer contigo, tío. Le dice, no se preocupe, vaya y hable con Claudio. Repito, el sobrino tenía que tampoco ser cualquier persona para que lo llevaran a hablar con Claudio. Debemos de verdad ver la provisión de Dios. Yo, del último que me imaginaba era de su sobrino, de su propia familia, pero aún su propia familia, el Señor lo usó para librarlo. Ahora, algo de admirar aquí en este relato es la integridad y la valentía de Claudio, de ese capitán. ¿Cómo sabía que el muchacho decía la verdad? Pablo ya le había causado a Claudio muchos problemas y tal vez lo mejor era deshacerse de él. Los judíos no sabían que Claudio ya había sido informado de ese complot. Así que él pudo haber usado esa información confidencial para su propio beneficio. Pero aquí vemos la integridad de Claudio. Recuerden ustedes que ningún soldado romano podía darse el lujo de perder un preso, y mucho menos si sabía
que tenía su ciudadanía romana. Bueno, en todo el libro de los Hechos, Lucas habla generalmente bien de los oficiales romanos. No hay ningún hecho registrado de que un oficial romano haya perseguido la iglesia. Qué tremendo. La oposición siempre vino de los líderes religiosos. Entonces no te sorprendas y más bien no te conviertas tú en un perseguidor. Mantente unido para que hagas fácil el desarrollo de la palabra de Dios. Me escriben ayer de una casa de paz y me dice que se infiltró en uno de los grupos de casa de paz una persona que dice ser judío mesiánica y empezó a tratar de dañar toda la conversación y el grupo está bello diciendo, es que en la cena del Señor dice la Biblia que se cena solamente una vez al año y si se cena más veces es pecado. Bueno, ¿dónde entra el ataque siempre? Por dentro, pero por eso nosotros conocemos la palabra y conocemos al Señor. Bueno, el plan de Claudio fue sencillo y sabio. Sabía que tenía que sacar a Pablo de Jerusalén o de lo contrario lo iban a asesinar. Esta gente estaba decidida a hacerlo. También sabía que era mejor averiguar de qué le acusaban a Pablo o de lo contrario podían también acusarlo ilegalmente. Pero sabe, el Señor es especialista en arreglar nuestros problemas y esas cosas que no sabemos cómo hacer, que no tenemos ninguna salida. El Señor mueve aún las mismas autoridades para que actúen a tu favor. Si Pablo, como ciudadano romano, Claudio hubiese dejado que lo hubiesen linchado, que lo hubiesen asesinado, él se hubiese metido en problemas. ¿Sabe? Pero Dios le había dicho a Pablo, es necesario que testifiques, como has testificado en Jerusalén, que testifiques en Roma. Entonces, toda esa complot, toda esa situación tan terrible, hizo que el Señor llevara a Pablo escoltado por centuriones, por soldados, lo llevó escoltado a Roma. ¿Sería que Pablo se imaginaba alguna vez cómo era que iba a llegar a Roma? Y el Señor usó a Pablo para mandar perdón, usó a Claudio para llevar a Pablo a Roma. A veces hay cosas que no entendemos. A veces el Señor te puede poner así contra la pared para llevarte a un lugar, para que salgas de tu comodidad, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Sabe? Dios hizo todos esos arreglos para que 470 soldados romanos lo protegieran. Él había podido pensar eso. ¿Alguien en la iglesia había podido pensar eso? Yo no lo sé. Lo que sé es que la iglesia había orado y el Señor había prometido que él tendría que ir a Roma y tendría que predicar en Roma. ¿Cómo iría? No nos dijo. ¿Cuándo iría? No nos dijo. Solo dijo, tiene que ir. Casi la mitad de los hombres de la guarnición del templo. Mire, impresionante. Pablo fue sacado de la ciudad bajo una protección humana, pero por encima de él estaba la protección del Señor. Eran las 9 de la noche cuando lo sacaron, en medio de la oscuridad. Es que el Señor es de detalles, el Señor es de cosas maravillosas. Y esa carta fue interesante. Esa carta que manda Claudio y fue una carta maravillosa.
Ellos evitaron, sí, matar a Pablo, no debido a que era solamente ciudadano romano, es que el Señor intervino. El Señor intervino. Es más, inicialmente Claudio pensó que era egipcio y casi lo hace azotar. Los oficiales de Filipo casi le habían pedido disculpas cuando se enteraron que él era romano. Sí, vinieron casi a pedirle disculpas. Escucha esto. Dios es un Dios que ha prometido cumplir sus planes y sus propósitos contigo. Se puede levantar el enemigo, se pueden levantar disensiones, pero todo eso llega a los oídos del Señor. Hay un dicho por ahí, yo leí una escritura por ahí, no sé quién lo habrá escrito o con qué espíritu lo habrá escrito, pero dice, hay personas, lo digo con mis palabras, que fueron quitados de tu lado porque el Señor escuchó conversaciones secretas y pensamientos incorrectos contra ti. Por eso el Señor retiró de tu lado mucha gente y tú no sabes por qué los retiró. ¿Sabe? Estos judíos ni siquiera se pudieron imaginar que el Señor hubiese movido un familiar de Pablo y que hubiese preparado el corazón de Claudio para estar atento. Y cómo el Señor mueve 470 soldados para escoltar a este hombre para ir a cumplir el propósito de Dios. Usted y yo nos vamos a dar cuenta en el transcurso de estos capítulos cómo el Señor siempre está en medio de cada situación, cómo el Señor va a cumplir el plan que ha propuesto contigo, con tus hijos, pero no puedes desviarte del propósito. Tienes que mantenerte firme a pesar de. El apóstol Pablo hubiese podido decir no, cuando le dijeron no vaya. Mire, inclusive recuerda que el profeta se ató las manos y dijo, vea, esto es lo que le va a pasar a usted si se va para Roma. Él hubiese podido decir, no, 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 mejor no voy. Yo creo que es Dios diciéndome que no vaya. Pero es que el Señor ya le había hablado, ya le había dado una instrucción. Recuerde siempre, Dios no se contradice. Si el Señor te dio una palabra, dentro de 2 semanas no le va a dar otra diferente. Usted manténgase en la dirección que el Señor le ha dado. Querido pastor, querido líder, sí se ha levantado en muchas cosas. Tal vez te sientes desanimado, tal vez sientes que ¿qué va a hacer usted? El Señor ya escuchó los complots, el Señor ya escuchó las cosas y el Señor va a hacer e inclusive que los ángeles mismos estén a tu favor para la gloria de su nombre. Solamente alábelo y no abandone sus tareas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque de una u otra manera, Señor, tú has propuesto, Señor, tener un propósito con nosotros. Nosotros no hemos venido porque sí, sino que tenemos un propósito en ti. Y cada uno de mis amigos y mis hermanos están en un propósito en ti. Solo queremos entenderlo, queremos caminar en él, Señor. Y si hay algún desanimado, Señor, aquí, si hay algún desalentado esta noche, Señor, si hay alguna persona, Señor amado, en el nombre de Jesús, que se siente que no tiene salida. Señor, por favor, interviene. Señor, sal al camino. Y cada uno de ustedes, cuando el Señor los libere, no digan, fueron mis fuerzas, fue mi capacidad. Tú no sabes cuántos ángeles envió el Señor para librarte. Si envió 470 soldados, tú eres igual de valioso para el Señor. Que la protección de Dios, el favor del Señor
su gracia le fortalezcan este día en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.